Bienvenidos, bienvenidas a las Memorias del Presente, Senderos de la Verdad, esta iniciativa interinstitucional para promover los aportes de la Comisión de la Verdad a las tareas de la paz y la reconciliación en el país. Tengo dos invitados bastante contrastantes, diría yo, para esta noche, igual de apasionantes en este espíritu de conocer lo que la Comisión de la Verdad ha movido. Por un lado, tengo a Gloria Quintero, que es una líder, mujer del municipio de Granada, tiene distintas iniciativas, pero es activista de Asovida, que ya nos contará ella un poco qué es, y han desarrollado allí el Salón del Nunca Más. Ustedes saben que Granada es un municipio que está acá en el oriente antioqueño, por donde las violencias pasaron y dejaron huellas de profundo dolor y destrucción. Y por otro lado tengo al mayor en uso de retiro, el señor César Maldonado, que después de haber estado implicado en procesos judiciales, decidió participar del sistema de verdad, justicia y reparación. Espero que lo diga bien y él enseguida me corregirá. Y entre esas instituciones de ese sistema está la Comisión de la Verdad, en la que he tenido un papel muy protagónico, movilizando a su gente, a la que eran sus colegas militares, en este propósito de aportar verdad, de aportar reparación, etcétera. Bueno, pero voy a empezar con Gloria. Me quedó sonando una cosa ahorita en nuestra conversa previa, Gloria, que usted se venía en los tiempos duros desde Granada para Medellín y se sentaba en el bus y prefería correr la cortina para no ver. ¿Para no ver qué? Para no ver los muertos, porque era muy usual uno salir del pueblo y los retenes. A mí nunca me tocó un retén, pero sí en la carretera se encontraban los muertos constantemente. Entonces uno iba en el bus cuando ¡hay un muerto! Entonces yo o no me hacía en la ventanilla o cerraba la cortina, no miraba, o sea, no me gustaba, o sea, me generaba mucho dolor y mucha incertidumbre lo que vivíamos. Y de lo que se vivió en Granada, ya sé que pues son tantas cosas, ¿cuál significativamente la ha marcado usted en su vida, de lo que vio, vivió, o algo de tanto tiene una huella superior sobre Claro, los otros dolores? sí, la desaparición de mi hermano. Eso nos marcó para toda la vida porque, o sea, vivíamos en un territorio pacífico, porque Granada era un territorio de paz, el oriente antioqueño era un territorio de paz. Nunca nos imaginamos que nos iba a tocar vivirla y fuera de eso poner nuestros seres queridos, nuestros amigos, conocidos en este conflicto. Rubén fue desaparecido el 26 de octubre del 2002, sacado de su casa donde vivía, él vivía solo, era mayordomo por la vía cerca de Granada, a 10 minutos de Granada. Entonces, eso sí, la marca quedó para siempre, la huella quedó, es una cicatriz, un ciclo que para mí nunca se cierra, nunca. Que uno vive y aprende a vivir con él, aprende a perdonar, porque es otro aprendizaje que tuve durante todo este proceso que he tenido de trabajo con Asovida, de Salón del Nunca Más, pero que está ahí. Ahorita nos habla un poquito de su vida. ¿Su activismo social era de antes o fue movido especialmente por esa circunstancia de la desaparición de su hermano? No, o sea, siempre me gustaba el proceso de liderazgo. Yo fui madre comunitaria 17 años, comencé en el 97, el 3 de junio, que nunca se me va a olvidar esa fecha, y siempre estuve en los procesos de juntas de los hogares, entonces me gustaba mucho el tema de liderar, pero ya en el proceso de víctimas en Granada y el proceso de memoria y todo lo que se ha hecho, mi liderazgo surgió y los aprendizajes han sido grandísimos, o sea, grandísimos. Soy otra persona. Puedo decir que me transformó mi vida también. César Maldonado fue mayor del ejército y leí cosas de él para esta entrevista, pero ahorita me dio las que más me sorprendieron, que es de Yarumal, Antioquia, que es hijo de sindicalista, me mencionó sus primeras lecturas y lo que me hace pensar su vida es lo complejo que es todo esto que hemos vivido los colombianos. Primera pregunta, ¿por qué un hijo de un sindicalista de la USO, que era relativamente radical, termina en la carrera militar? Gracias, Alonso. Ante todo, muchas gracias por invitarme a este espacio.
precisamente mi padre desde muy temprano nos puso a leer a todos mis hermanos, pues, y la idea de mi papá era que cada cual cogiera su rumbo, que se formara en medio de la lectura para que tuviera claro qué iba a hacer de su vida, ¿sí? A qué se iba a dedicar. Y usted entró de lleno a la carrera militar y también dijo hace un poco que le gustaría, ante la pregunta de Gloria, que si volvieran a ser, volvería a ser militar. ¿Cuál es el encanto de la carrera militar? Yo entré muy temprano a la escuela militar en el año 85, a la edad de 16 años, entré a la escuela militar de cadetes. Me encantó la vida militar de servicio a la gente, de servicio a la comunidad. Y en los sitios donde estuve, considero que impacté positivamente las regiones, las personas. Creo que construí mucho y esas dotes de liderazgo eran innatas a esa formación que, pues, como persona, pero también a la formación que había recibido de casa, esos principios, esos valores. Creo que volvería a ser soldado si volvieran a ser. Me encanta el ejercicio del mando, me encanta el ejercicio de formar gente, me encanta el ejercicio de ayudar, de servir a la comunidad, a mi patria, a mi país. Pero entonces, según eso, y según lo que dice ya el expediente judicial y la justicia a la que se acogió, en algún momento se le embolató el camino, ¿o no? No, obviamente, mire, la guerra es una confrontación permanente de odios y la guerra sobrepasa a los seres humanos, no solamente al soldado, sino a todas las personas que se meten en la guerra terminan siendo sobrepasadas algunas. Y erré, tomé malas decisiones en algunas oportunidades, pero también fui víctima de la infamia, de la injusticia y un proceso que ahora, gracias a este proceso de paz y que dio nacimiento a estos entes que se crearon en el marco, me parece que se han podido esclarecer muchas cosas. El proceso que más me ha marcado a mí en la vida, pues es el proceso en que yo fui la víctima, el proceso en que fui señalado injustamente de haber cometido un delito que nunca cometí. Y eso me marcó mucho porque fue durante el tiempo más hermoso que uno tiene, lo pasé yo privado de la libertad, enfrentando una pena por algo que no cometí. Sin embargo, hay en el ejército todo ese tema del capítulo largo, enorme de los falsos positivos, que es tal vez lo más dramático que hemos escuchado ciudadanos común y corriente, ya no como un tema estrictamente personal, sino qué puede pasar en una institución donde llegan a ser miles esos casos no excepcionales. Yo quisiera que usted me ayudara a entender, y como me ha dicho que compañeros suyos realmente han querido ir y decir y sienten reparación al contar la verdad en el proceso que usted los mueve con su asociación, ¿qué pasó? Aquí hay que aclarar muchas cosas. Una, que un ejército, un 98% de un ejército hizo las cosas bien. Tenemos soldados, oficiales y suboficiales que cumplieron cabalmente su juramento, su misión de proteger a la población civil. Solamente un 2% del ejército ha resultado involucrado en el tema de los falsos positivos. Es una situación enormemente vergonzosa para el ejército, ¿cierto? Pero que toca asumirlo. Los comparecientes Fuerza Pública que están en este momento en la fundación sí, no han tratado de diluir su responsabilidad, su culpa, la culpa de tipo penal es individual y así la han venido asumiendo, pero desde la fundación reclamamos a la institucionalidad que asuma su responsabilidad moral y ética, porque no es posible que hayan ocurrido estos hechos a lo largo y ancho del territorio nacional con cierta similitud, ¿cierto? Que constituyéndose en algo que es sistemático y que la institución venga a decir que somos manzanas podridas. Realmente sí asumimos la responsabilidad, como le digo, de manera personal, pero creemos que hay que hacer una revisión, una mea culpa institucional para decirle al país, mire, esto nos pasó, ¿en qué fallamos? Acabamos de ver que el ejército lanza el dogma nuevo, la nueva doctrina, la doctrina Damasco, muy buena, muy garantista,
pero la lanza sobre la base de olvidar lo que pasó, y eso nos parece que es un error enorme. No se puede construir sobre una mentira. Hay que en este momento ponerle el pecho al país. Creo que esto legitima mucho más la institucionalidad. Algunos creen que le va a hacer daño, pero mentiras que no, esto lo va a fortalecer. En el momento que se reconozca lo que sucedió como institución, no estoy diciendo yo que haya una línea institucional para el tema de los falsos positivos, pero sí hay una participación institucional porque ocurrió en todas partes de la misma manera y creo que tenemos que asumirlo así. Usted dijo ahora algo que me llamó poderosamente la atención y es que hay gente entre sus colegas, los que moviliza su institución, que ansían, esperan llegar a momentos de encuentro con víctimas porque saben que eso es un reparador. Eso me gustaría conocerlo, pero vuelvo con Gloria un minuto para que me cuente, Gloria. Entonces, usted lideró con la gente de Asovida el Salón del Nunca Más. Cuéntenos un poquito físicamente qué es, pero además qué significa el Salón del Nunca Más en Granada. Bueno, primero les voy a contar un poquito qué es Asovida Bueno, y cómo está nació. bien. Está bien. Asovida es la organización de víctimas del municipio que está siempre garante de los derechos de las víctimas. O sea, fue una capacitación, fue aprender, fue enseñarnos y aprender nosotros mismos. Nace en el 2007, pero nace de unos procesos que venían antes, de algunas víctimas reuniéndose, encontrándose, juntándose, y luego de esto nace la propuesta de hacer memoria. Habían unas cuantas fotos que no sé quién las sacó, eso fue en el 2005 en una marcha que se llamó Marcha por la Vida. Estas fotografías las tenía el personero de ese entonces él dice, hay unas fotos, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos un lugar, ¿cierto? En ese tiempo estaban los candidatos en su apogeo político, donde se invitaron y todos dijeron, nosotros les damos. Asumí el compromiso, quedó el señor de alcalde, no fue tan fácil lograr que nos diera el lugar, pero logramos tenerlo sin el conocimiento claro, porque no sabíamos qué era la memoria realmente, no sabíamos qué trascendencia tenía para el territorio, qué estábamos haciendo. Nosotros simplemente decíamos, no los vamos a olvidar, tenemos que tener un muro donde recordarlos, donde dignificarlos, donde hablar de quiénes eran. Ese era el objetivo. Resulta que construimos salón. ¿Y cómo se hizo el salón? Entre todos. Cuando nos dieron el lugar se hizo una maqueta y con asesoría de Lady Diana Valencia, que en ese tiempo era del CINEP, y Lorena Luengas, que hizo su trabajo como artista plástico. Comenzamos a reunirnos muchas personas y se iba montando el salón. ¿Cómo lo queremos? Así. Resulta que al frente hay un muro. En ese muro es donde están los rostros de las personas víctimas del conflicto. Ajá. Donde en ese muro no están todas las víctimas, hay un máximo un 20%. ¿Cómo se construye ese muro? Con la familia, el que quiere dar la foto. No es que yo sé que alguien tiene su familiar, ay, yo voy por la foto donde sea y la consigo, no. No, porque hay el que dice, yo no soy capaz, yo no quiero, no me gusta, porque todo eso se respeta. Y así es como se hace memoria, entre todos. Y la memoria se construye siempre. No es que se hizo el salón y con las fotos que habían y ya, no. Es todos los días. Frente a ese muro se construyen los relatos, frente a ese muro se dignifica. Hacemos pedagogía de paz en el salón. Recibimos muchos estudiantes constantemente, donde muchos llegan sin el conocimiento ni siquiera de qué ha pasado en Colombia, porque esa es la triste realidad. Andan en una cajita de cristal que no saben qué pasa. Allá, venga mi amor, que esto pasa, esto ha pasado y esto pasó, y en otros territorios está pasando. Entonces el salón, principalmente, uno de los objetivos es rescatar el valor de la vida. Allá no se permite que alguien quiera señalar a alguien, porque somos muy dados a eso, ¿cierto? A justificar las muertes, y tristemente aún pasa. En ese tiempo el conflicto pasó y aún pasa. No, es que lo mataron porque era esto o aquello. Nada justifica ni una muerte ni una desaparición, absolutamente nada. Y nosotros cuando hacemos eso, ¿qué estamos haciendo? Ese es el interrogante que yo le hago a toda la comunidad de todo el mundo. Cuando yo justifico, ¿qué estoy haciendo? Tremenda reflexión. Sí, hemos justificado cosas bastante crueles en nuestra historia. La comisionada Lucía González, que es de esta región, ha movilizado sobre todo el sector cultural, y ella nos plantea en esta entrevista que le hicimos qué ha significado para ella este trasegar en la Comisión de la Verdad. Ahí va.
yo creo que difícilmente hay una tarea más comprometedora humanamente que esta de ser comisionado de la verdad. Primero porque la verdad ya es una noción absolutamente exigente que por lo menos exige un nivel de juicio moral, de juicio racional, de juicio emocional muy grande y porque exige un alto nivel de honestidad para poder conservar el equilibrio en eso que se está escribiendo, en eso que se está aseverando. Y también es una enorme responsabilidad porque la esperanza es que de verdad le aporte al país a la paz. Es decir, que desde la verdad podamos construir una ruta hacia la paz. Nosotros hemos dicho que el proceso que ha hecho la Comisión de la Verdad es ya un valor muy importante, no solamente el informe final, porque en ese proceso nosotros hemos establecido un diálogo profundo, un diálogo movilizador con todos los sectores del país, especialmente con las víctimas y con los responsables, y en ese diálogo hemos crecido todos, hemos elevado los niveles de conciencia sobre lo que nos ha pasado y hemos asumido también un compromiso mucho más grande con la construcción de la paz. Entonces, de ahí derivamos que lo más importante que podía hacer la Comisión de la Verdad es que estas conclusiones que hemos recogido de muchos diálogos, de muchas conversaciones, de muchos testimonios, de muchos informes, se conviertan en un saber social y se conviertan en un asunto que realmente transforme a los sujetos y ayude a transformar la sociedad para que lleguemos a ser el país que deseamos ser. El informe final nos propone unas recomendaciones y esas recomendaciones las tenemos que convertir en una movilización social hacia el logro de la paz. Retomamos aquí en Memorias del Presente, Senderos de la Verdad. Estamos reflexionando con dos invitados, un invitado, una invitada muy especiales esta noche por su protagonismo en la historia de esta comisión. Retomo con el mayor retirado César Maldonado. Me queda sonando una cosa importante de la que dijo y enseguida voy más a su trabajo más específico. La institución, Ejército, Ministerio de Defensa o no sé, debe asumir la responsabilidad por lo que pasó, que fueron muchas cosas, pero estábamos ejemplificando falsos positivos. Profundíceme un poco de eso, ¿por qué, al contrario de lo que algunos dicen, que son personas que tomaron decisiones inadecuadas, usted piensa que hay una responsabilidad institucional? Claro que sí, la culpa es individual y esa la están asumiendo los comparecientes, pero tiene que haber una responsabilidad institucional, es que no son 3 personas, estamos hablando de 3.500 hombres aproximadamente y este número se va a elevar mucho más cuando avance el proceso dentro de la justicia, de la Justicia Especial para la Paz. Entonces no podemos decir que es que 2 tipos tomaron unas malas decisiones, estamos hablando de que 5.000 hombres tomaron malas decisiones, pero lo curioso aquí es que son decisiones que son muy parecidas a lo largo y ancho del territorio. Entonces, creo yo que eso amerita un mea culpa, como un autoexamen para ver qué pasó dentro de la institución, si las órdenes, si las directrices, si los procesos de incorporación, algo falló. Entonces, cuando algo falla, uno tiene que responsabilizarse, porque son muchos hombres. Entonces, por eso el llamado desde la fundación que yo lidero es que la institución asuma la responsabilidad, no la culpa, pero sí la responsabilidad moral y ética de lo que hicieron sus hombres. Las víctimas están esperando un pronunciamiento de parte de la institución. Los hombres que de una u otra manera vulneramos a esas víctimas, le hemos dicho, somos responsables, asumimos totalmente la responsabilidad en esto, pero ¿qué pasa con la institución que se ha dedicado a estar señalando a la gente de manzanas podridas? Ustedes son manzanas podridas, ustedes deshonraron el uniforme. Esa no es la forma de responderle al país. Creo que le ha faltado grandeza al ejército para asumir la responsabilidad de lo que ocurrió en el conflicto. Esa es una pregunta a su vez para el comandante del ejército que está en la Justicia Especial para la Paz y que estuvo en ese tiempo.
No, pues desafortunadamente es para el general que está en este momento, o sea, porque este es el momento histórico. Creo que me parece que no asumieron con la entereza que requería todo este proceso. La Comisión de la Verdad, por ejemplo, el ejército dice entregamos 80.000 folios. No dice 80.000 folios, pero no respondieron las preguntas que se le está haciendo desde las sociedades, de las víctimas. Sí es cierto, el ejército también es víctima, ha puesto una cantidad de hombres que perdieron las piernas, que perdieron sus familias, que los secuestraron, que estuvieron mucho tiempo en la selva, eso es cierto, y obviamente tiene que reconocerse también, pero se les ha preguntado por el tema de los falsos positivos y el ejército sencillamente señala que son unos hombres que se desviaron de su camino y todas las cosas, sí, pero ¿dónde está la responsabilidad institucional en eso? Porque son sus hombres que cometieron excesos en el marco del cumplimiento de operaciones militares. ¿Usted cómo se metió al tema de la justicia especial o al sistema en general, después también a la Comisión de la Verdad, y cómo logró cautivar a una buena parte de oficiales que estaban también inculpados para que participaran, y generó mucho entusiasmo con eso, ¿no? Sí, ahí qué pasa, nosotros somos sujetos forzosos, los miembros de la fuerza pública, obviamente los de la FARC también, ante el sistema de justicia transicional. Nos obligaba a comparecer si nos llaman, pero nosotros entramos cuando apareció la Secretaría Transitoria, Ejecutiva Transitoria de la JEP. Nosotros entramos de manera voluntaria a participar porque entendíamos que debíamos aportar y esclarecer al país sobre lo que había sucedido. Y el ejemplo fue muy importante en esto. Afortunadamente los primeros que estuvieron de acuerdo en que debíamos enfrentar esta justicia con la verdad, en que debíamos honrar esa centralidad que tienen las víctimas, afortunadamente fueron oficiales superiores. Y el hecho de que aquí dentro de esta estructura piramidal se mire mucho el ejemplo, eso nos sirvió bastante porque empezaron a ver a oficiales superiores asumiendo culpa, asumiendo ante sus víctimas, respetando ese régimen de condicionalidad que tenemos con la JEP. Entonces, eso fue permitiendo que la gente fuera sumando, porque escucha al superior reconocer, y cuando uno escucha al superior reconocer, eso lo atrae, ¿cierto? Esto nos facilitó las cosas y fuimos sumándonos. Hoy en día somos más de 2.000 hombres que conformamos esta fundación, que decidimos acercarnos a las víctimas, contarles la verdad, ¿cierto? Pues también en cumplimiento del régimen de condicionalidad, pero tenemos una disposición enorme en esto. ¿A usted le ha tocado reconocer frente a víctimas suyas potenciales? O? No, porque no hay una priorización de casos y los casos míos no están relacionados con falsos positivos, o con ejecuciones extrajudiciales, pero he estado siempre de lleno en los reconocimientos que han hecho, tanto en el ámbito extrajudicial, Comisión de la Verdad, como en el ámbito judicial. Precisamente estamos a puertas de que el 17, 18, 19 vamos a iniciar el reconocimiento en el marco de la JEP a las víctimas de Valledupar, que son víctimas de miembros de la fuerza pública, el batallón La Popa, muy conocido pues por todo el país, los abominables hechos y lamentables que ocurrieron allí, pero van a ver esa disposición que tienen los militares Pero de usted contar. tampoco es partícipe de esa historia, ¿no? Yo participo porque hago parte de la fundación y Sí, soy el ya presidente, entiendo. pero Sí. no tengo nada que ver con los hechos. ¿Qué ve ocurridos. usted que pasa en lo que ya le ha tocado en los comparecientes que van a reconocer y las víctimas que se sienten escuchadas? ¿Qué pasa en unos y otros? Es un momento muy expectante para las partes y así lo han expresado de ambos lados, sobre todo los militares, que tenemos que romper ese paradigma de la vergüenza, ¿cierto? Inmediatamente la barrera de la vergüenza, pasar de ser un oficial o un suboficial del ejército, un soldado, y irle a decir a las cámaras, al mundo, a las víctimas, de irle a decir de frente, yo fui el que asesiné o yo ordené. Yo hago parte de ese andamiaje que le desapareció, le asesinó a su familiar. Ese es un momento muy difícil y para la víctima también es difícil porque de cierta manera es revictimizarse, ¿cierto? Esto es doloroso, por ahí hay un argot que dice que la verdad al principio duele mucho, pero después sana.
Este es el inicio de un proceso de sanación para las partes. Y es muy curioso cómo ver militares en este momento pidiendo que les den esos espacios de reconocimiento, encontrarse con sus víctimas. Es asombroso que los militares estén en esa disposición. Aquí hay algunos que creen que esto es una rosca porque no están todavía en el radar de la JEP o no estuvieron en el radar de la Comisión de Pero la es que Verdad. eso me sorprende. ¿Qué busca un militar que va a exponerse públicamente reconociendo lo que ha hecho? Tiene hijos, familiares de todas características. ¿Por qué ya no es tan trascendente lo que parecía ser su imagen y valora tanto la posibilidad de reconocer? Mire que el tiempo va permitiendo eso, o sea, cargar con una pena, eso es una carga muy fuerte que tiene un hombre que sabe que tiene una verdad que una persona está esperando para iniciar el proceso de sanación, pero también el victimario en este momento, en este caso los responsables, sienten esa necesidad de soltar como seres humanos y como liberar esa carga que tienen y contársela a sus víctimas. Entonces, y ellos lo dicen, estamos iniciando todo un proceso de sanación también. Para nosotros es beneficioso sentarse primero con la familia, contarle a la esposa y a los hijos, mira, yo no era el coronel que ustedes están imaginando, yo cometí crímenes, yo hago parte de esa estructura que asesinó personas inocentes, que es lo más complicado. O sea, escuchar, porque pues aquí hubo muertos en la guerra, de lado y lado, guerrilleros, personas que estaban al margen de la ley, pero es que el problema es que están reconociendo el asesinato de personas inocentes y además de eso, que las pusieron como terroristas, que las uniformaron. Ha sido una cosa muy difícil y es un momento para todos tensionante, se siente la tensión en esos escenarios, pero después de esto es curioso incluso que las víctimas empiecen a llamar a la fundación a mandarles saludos a los que los victimizaron. Mira, quisiera que me le informara al coronel que lo tengo en oración, dígale que tengo una gratitud enorme con él por haberme contado esto. Es que aquí hay una cosa, Alonso, que hay que resaltar, es esa bondad y esa generosidad que tienen las víctimas a pesar del dolor. Las víctimas quieren acercarse, las víctimas más que penas ejemplarizantes están pidiendo verdad, cuénteme la verdad. Y cuando uno se acerca a la víctima y los escucha y esa grandeza que tienen, muy por encima de la pueden sobreponer. Bueno, voy a por ver su dolor. del lado de Gloria cómo ha sido la movida. Ya estaban trabajando entonces el tema de la memoria en el pueblo, la dignificación de las víctimas y cómo fue el encuentro con el proceso de la Comisión de la Verdad. ¿Qué les ha aportado? ¿Qué siente Gloria? Vea, siento que este proceso no puede decir uno que ya está terminado. Yo digo, comenzaron el proceso de verdad en Colombia y es un trabajo que hicieron demasiado valioso, pero que lo que faltan es muchas verdades aún. O sea, apenas estamos comenzando a construir las verdades porque es desde muchos ámbitos que viene la verdad y desde muchas personas, instituciones, organizaciones. O sea, yo creo que todos tenemos historia para contar del conflicto. Entonces, en la comisión documentó varios casos de Granada, muy importante, pero falta muchísimo, no solo en Granada, sino en Colombia. En Colombia uno dice, qué rico que esto continúe, porque ahora se acaba la comisión, no es que simplemente terminan un proceso y ya se acaba la comisión, ¿qué va a pasar? O sea, ¿quién se va a hacer cargo? Ese es el interrogante también, porque desde muchos espacios y muchas organizaciones y la población civil puede aportar a seguir construyendo, sí, pero debe haber el respaldo desde la institucionalidad. ¿Quién va a respaldar toda esta construcción? ¿Quién le va a poner el pecho? Tenemos esperanza. ¿Ustedes se encontraron con victimarios en ese proceso? No. No, ustedes no. No. ¿Qué es lo que valoras? Pues, yo no puedo decir que no, pero los casos que tengo conocimiento que se documentaron, no. Puede que algunos les hayan estado en esos espacios. Ya entiendo. Sí. Vamos a escuchar a Lucía González sobre su participación en este ámbito grande que es la Comisión de la Verdad. Recordemos que es una comisionada de aquí de esta región, muy activa. Ahí va.
nosotros hemos puesto la mirada sobre la cultura y el arte en la Comisión de la Verdad. Nosotros estamos convencidos de que hay asuntos de la cultura que han hecho que el conflicto armado se ancle en este país, en esta sociedad. Hay asuntos de la cultura también que nos llevan a superar el estado de guerra. Hay daños que la guerra ha hecho a la cultura y hemos apostado porque el arte sea un medio muy potente para comunicar lo que queremos comunicar. Y eso no es un invento nuestro, realmente las comunidades todas se han expresado históricamente a través del arte, porque el arte les ha permitido expresar de una manera muy integral, no solamente racional, sino también emocional, sus sentimientos, sus deseos, sus dolores, sus sueños. Y creemos que en un país tan polarizado, en un país donde las narrativas se leen según quien las digan, el arte que tiene esa mirada oblicua y metafórica y poética nos permite llegar a los corazones sin esa prevención que tiene el discurso político o el discurso académico. Y lo hemos confirmado. Realmente, si uno hace conciencia, son muchas cosas que uno conoce solo a través del arte. La gran mayoría de la historia mundial la conocemos es por las obras de arte, por los monumentos, por las esculturas, por las obras de teatro, por la música. Y en este país la producción artística de los artistas con A mayúscula, pero también de las comunidades en sus expresiones estéticas y culturales, nos han dado cuenta de muchas cosas que de otra manera además no se pueden nombrar, porque sería un riesgo nombrarlas, un riesgo de polarización o un riesgo de eliminación. Entonces hemos recurrido a eso pues, y lo hemos visto a lo largo de estos 4 años. Continuamos aquí hablando del tema de la Comisión de la Verdad en Memorias del Presente. Yo quiero preguntarle a Gloria sobre una circunstancia que desde luego la atormenta a ella muy especialmente, pero que es una realidad amplia, y es que tiene un hermano que el Estado no ha reconocido como desaparecido, no ha sido reconocido como víctima, y buscaste al responsable o presunto responsable en la cárcel. ¿Y qué pasó con eso? No, vea, yo no lo busqué, sino que él solicitó que fuéramos a hablar allá. Ah, ya. Sí. Se hizo un trabajo de conversar, fue un encuentro que no fue lo que queríamos tampoco, no fue a lo que él nos invitó, pero sí él dijo que había situaciones en las que él quería decir verdad, quería entregar cosas, pero no había esa disposición desde la institución. Entonces también le da a uno ese sinsabor. Uno como víctima, ¿qué pasa? Estamos en la mitad. Y siempre lo he sentido así, nosotros estamos en la mitad de la institución, entonces todos se tiran la bolita. Es que no puedo, es que este hizo, este no hizo. Entonces es una situación que ha sido compleja en la construcción de verdad. ¿Y cuál verdad? ¿Qué pasó con ellos? ¿Dónde están? Que nos entreguen los cuerpos, que nos entreguen los restos. Y no solo de mi hermano, de todos las mamás que están sufriendo. Yo gracias a Dios, pues qué pena decirlo, pero en ese momento agradezco a Dios que a mamá no le tocó eso, porque quedamos huérfanos muy pequeños, entonces no le tocó vivir ese dolor, porque son dolores que seguro que uno no se los desea a nadie. Yo digo, cuando uno ha vivido eso y ve el desaparecido todos los días en redes sociales, porque es un hecho que sigue latente, no es hablar de pasado de la desaparición, es presente. Y más duro porque ya está naturalizada, ya la sociedad la ve como algo normal de todos los días. Ajá. Entonces, cuando nos tocó a nosotros ese tema, era algo que a nosotros nos tocó y nadie sabía. Y nos tocaba a nosotros casi que quedarnos callados. Ahora ya no, pero siento que es una desaparición muy diferente en este momento a la que vivimos antes, porque ahora la sociedad está enterada, y no digo toda la sociedad indiferente, pero sí hay mucha parte que simplemente ve en la imagen o desaparecido y simplemente pasó y ya, a mí no me tocó, a mí no me va a tocar, no sabemos qué nos va a tocar. Mi hermano era campesino, yo digo, si hubiese hecho parte del conflicto, pues uno lo reconocería, pues porque también el contexto obligó, porque también el contexto hizo que usted apoyara, porque muchos contextos, según las veredas, pasaba, pero no, nosotros vivíamos casi que en el área urbana, vivía él, muy cerca, 10 minutos del casco urbano, y él vivía amante del campo, amante de la tierra. Yo he hecho una reflexión que para muchos es
dolorosa, pero él amaba tanto la tierra y el campo que en él lo dejaron. Eso de pronto ha hecho que yo elabore, que yo sane, que yo vea a Rubén como esa naturaleza, como ese espacio de reflexión, de que nos lo arrancaron sin justificación y nada justifica, porque nunca buscaré que me digan por qué, porque no hay un por qué. Nunca les preguntaría por qué, sino dónde están. Y sigo preguntando no solo por Rubén, sino por todos los desaparecidos de Colombia y del mundo, ¿dónde están? ¿Por qué las personas que hicieron eso no se ponen en los zapatos de esa mamá, de ese familiar que sigue sufriendo, y no solo del desaparecido, de la persona que le arrancan la vida y dejan a esa familia sufriendo? O sea, es eso, nosotros que estamos buscando, que no se siga asesinando, que no se siga quitando la vida. ¿Por qué no el respeto a la vida? ¿Por qué no poder vivir todos en un espacio juntos, tranquilos? ¿Desde dónde se tiene que hacer trabajo para que esto cambie? Ese es el interrogante también, y son muchos más. Pues ahorita te voy a invitar a que trates de responder eso, porque es exactamente lo que le quiero preguntar aquí a don César Maldonado, que la tarea está incompleta, parece ser consenso, es decir, se avanzó, se han dado pasos muy grandes, sí habrá capacidad, me refiero al tema de la Comisión de la Verdad, de que haya sociedad constituida ya como su institución y muchas otras más que puedan darle proyección a toda esta iniciativa, todo ese trabajo. Yo creo que sí. Curiosamente, yo estuve en el momento en que se hizo la entrega del informe final allá en el Jorge Eliezer Gaitán en Bogotá. Sí. Se lanzó, apenas se acaba de lanzar las recomendaciones y ya estaban saliendo unos tweets diciendo, descalificándola, sin haberla leído, sin conocer la profundidad, el trabajo exhausto, el trabajo juicioso que hicieron los comisionados para poder brindarle al país este punto, que es un punto no de cierre, sino de salida, ¿cierto? Como que se abre una puerta y como que dejan unas reflexiones al país, como le dice Gloria, para empezar desde ahí. O sea, ¿quién va a realizar ese trabajo? Pero lo tenemos que realizar las personas que hemos trabajado de la mano de la Comisión de la Verdad, en primera mano, ¿cierto? Los que hemos estado ahí presentes en todos estos procesos que se han desarrollado desde los diferentes espacios, ¿cierto? Entonces, el llamado es a que todo lo continuemos y que lo podamos ir multiplicando pues en nuestro entorno. Nosotros, por ejemplo, queremos, a raíz de que la Comisión de la Verdad nos puso en el radar de ellos como red aliados, Sí. nosotros queremos adelantar este programa, un proyecto de socializar el proceso, el informe final con nuestro entorno, con los militares, ¿cierto? Ahora hay un cambio de gobierno, este gobierno presente ha tenido cierta apatía con todo lo que se ha hecho en los entes del proceso, pues que salieron del proceso de paz. Pero nosotros esperamos y tenemos muchas expectativas también. Este gobierno nuevo ha hecho muchas promesas, ha ofrecido dar una implementación más efectiva del proceso de paz, y eso significa implementar, es multiplicar este tema de la Comisión de la Verdad, es ponerlo en práctica, es escuchar las recomendaciones de manera juiciosa sin descalificarlas, ¿cierto? Es que no es una verdad absoluta, pero es una verdad que nos permite arrancar, ¿cierto? Que era lo que el país estaba necesitando, que desde todos los puntos se escuchara la verdad. Te digo, no es la verdad final, pero es un punto de partida muy importante para todos. Entonces creo que sí lo podemos hacer, estamos todos muy dispuestos, por lo menos en la red Aliados, hablamos constantemente, todos los viernes tenemos unas reuniones muy interesantes, líderes de diferentes grupos que tenemos esa misionalidad, vamos a multiplicarlo, entonces sí creo que es posible. Vamos a escuchar sobre esas perspectivas y el futuro a Lucía González. Los grandes aprendizajes en este ejercicio han sido 5. Uno, el valor de la justicia transicional, que pone la verdad por encima de todo, porque la verdad nos permite llegar al fondo de los asuntos, porque la verdad no solamente sana a las víctimas, sino que también cuando es reconocida por los responsables, sana a ese responsable que la ejerció.
sobre una persona o sobre una comunidad. Y porque el hecho de no ser una justicia punitiva, sino restaurativa, también nos permite reintegrar a esas personas que estuvieron al margen de la ley por muchos años a la vida social. No condenarlos a una cárcel donde sabemos que no hay redención, una cárcel no redime al ser humano. Entonces la justicia transicional, también por ser justicia restaurativa, es una justicia que debería haber llegado para quedarse. Lo segundo es haber entendido a profundidad que el conflicto armado no se reduce al combate entre los grupos armados, que los factores de persistencia del conflicto armado en cualquier país están anclados en muchas cosas, en la cultura, en la democracia, en los modos de hacer política, en el modelo económico, y que es fundamentalmente esos factores los que hay que transformar para que no se produzcan guerreros y para que la guerra no sea una constante en un país. El tercero es cómo se hizo este proceso de manera colectiva. Es decir, esta verdad no es la verdad de unos comisionados, no es la verdad de una institución del Estado, es una verdad que se construye colectivamente, y esos diálogos nos han permitido elevar el nivel de conciencia de unos y de otros, de quien está hablando porque está nombrando las cosas, porque está reflexionando sobre ellas, y de nosotros que lo estamos recibiendo, y en esa medida creemos que puede ser un valor social realmente, que se va a convertir en una reflexión social de muy importante sentido para las transformaciones. Y sobre todo porque lo que estamos recogiendo no es para guardarlo, no es para los investigadores, sino que es para convertirlo en un saber social. Cuarto, entender que sin democracia radical, sin democracia plena, no es posible combatir la guerra, porque la guerra se ancla también en las inequidades, en la falta de acceso a los derechos, en el cierre de los espacios políticos para los grupos alternativos o disidentes. Entonces, una apuesta fundamental de este país tendría que ser radicalizar la democracia. Y por último, las víctimas nos enseñan mucho, nos enseñan que el odio no lleva a ningún lugar, nos enseñan, como dicen ellas, que el odio es un veneno que uno se toma para que el otro se muera, y que es mejor avanzar sobre la comprensión de lo sucedido, la resignificación de los hechos y procurar la reconciliación. Y en ese sentido también hemos aprendido que la reconciliación y el perdón son posibles. Vamos en este segmento final de las memorias del presente, Senderos de la Verdad. Gloria, el oriente de Antioquia, de allá donde eres, ha sufrido mucho, ¿no? Todo este conflicto. ¿Hay esperanza entre la gente? ¿Cómo sientes que transcurre la vida? ¿Qué efecto tiene todo este tema de la paz, el sistema interinstitucional en sí, la comisión? ¿Qué puede seguir? ¿Qué te imaginas? ¿Qué quisieras también que sucediera? Vea, lo primero que uno sueña es que el territorio continúe en paz, pacífico, o sea, seguir trabajando desde todas las organizaciones, que se siga apostando a la paz, o sea, desde todos los ámbitos, y el trabajo que hacemos se le apuesta a eso, y que las verdades se sigan construyendo, porque para que haya una paz absoluta, pues, o al menos paz, debemos haber verdades. Verdades no con el objetivo de generarnos rabia, sino antes con el objetivo de apaciguarnos. Hay personas de pronto que tienen mucho dolor aún, que tienen mucha rabia en el territorio, que no han logrado perdonar, pero uno que dice, hay que apostarle a la reconciliación desde su ser, así usted tenga su dolor, su rabia, y es respetable, porque todos asimilan el dolor y lo viven de una manera diferente, se procesa y se elabora de una manera diferente, pero es tener apertura desde todos los territorios, y algo muy importante, la institucionalidad. Pienso que es fundamental la institucionalidad en estos procesos de acompañamiento a que se llegue a la reconciliación, porque debe haber respaldo desde ellos también a las situaciones difíciles o fáciles que hayan en los territorios. Y mirándolo desde el lado de esa familia grande que usted ha agrupado,
que son militares comprometidos con el sistema integral de justicia y reparación. ¿Cómo ve la movida, César? ¿Cómo la ve usted? Bueno, es importante resaltar que gracias al proceso de paz, los muertos disminuyeron ostensiblemente en todas partes, y eso ya es algo muy importante para el país, ¿cierto? Porque hay gente que dice, ¿qué logramos con este proceso de paz? Salvar vidas. Silenciamos una cantidad de fusiles, sí, estamos en guerra, la guerra continúa, hay otros actores que debemos acercar a un proceso de paz, que debemos sentar a una mesa de negociación. No puede el Estado con esa soberbia estar en este momento rechazando cualquier actor que muestra mínimas compromisos de acercarse a una mesa de negociación. Creo que ellos han estado por mucho tiempo en la guerra y tienen soberbias, tienen odios, pero el Estado tiene que tener mayor grandeza para acercarlos. Entonces me parece a mí que insiste mucho Gloria con el tema de los territorios, esa Colombia profunda que tanto dice Pacho de Rú, que realmente es la que vivió la fortaleza de la guerra allá, la parte más dura de la guerra lo vivieron los territorios. Pero uno cuando se encuentra con víctimas, con personas que vienen de la región, ellos son los que valoran todo esto que se hizo en el proceso de paz. Entonces considero yo que el solo hecho de que disminuyamos los muertos, ya estamos ganando. Y creo yo que la práctica de los falsos positivos, por lo menos no la estamos viendo como se vio anteriormente, ¿cierto? Como que la práctica de los falsos positivos quedó en el pasado. Eso es una garantía muy buena de la fuerza pública. El informe se llama Por una paz grande, ¿no? Sin embargo, podría yo o puedo como ciudadano preguntarme, pero entonces vamos a estar en ciclos repetitivos de negociación indefinidamente, ¿o cómo es eso? Pues en Colombia este no es el primer proceso de paz, ¿cierto? Aquí han habido muchas mesas de negociaciones, muchos procesos y la guerra continúa. Está en la grandeza del Estado evitar que esto se esté reciclando permanentemente. Creo que hay que asumir con mucha responsabilidad estos tips que se están dando, por ejemplo, esta negociación con las FARC, de valorarla, de cuidarla, de darle cumplimiento serio a lo que se acordó, para que el Estado tenga esa preponderancia, ¿cierto? Y pueda garantizar de pronto que esto no se recicle. El tema de los miembros de la fuerza pública, por ejemplo, no va a haber una simetría, porque no hay una simetría en este momento en el tratamiento que se está dando a los comparecientes de fuerza pública respecto a las FARC. Y hago la salvedad que nosotros no pretendemos de ninguna manera boicotear lo que tiene las FARC, al contrario, como colombianos queremos que se fortalezca, porque es la garantía que le da al país de que esto no se va a repetir, de que ellos no van a regresar a las armas, y con ellos tenemos un muy buen relacionamiento en todo este tema de la paz, de construir conjuntamente muchas cosas, ¿cierto? Entonces, creo yo que no se recicla en la medida que la gente se le den unas segundas oportunidades. Mire el tema de los paramilitares, el proceso de paz con los paramilitares, que no tuvo un programa serio de reincorporación. Ahí está nuevamente engrosando, muchos de ellos están engrosando organizaciones al margen de la ley, que están vigentes y que nos tienen sumidos en esta guerra. Pero un verdadero programa de reincorporación que le brinde a los comparecientes, no importa en qué orilla estén, es la garantía de que esto no se recicle. Entonces el llamado es, Alonso, a que haya simetría en el tratamiento. Estamos trabajando con la Agencia de Reincorporación y Normalización en una ruta de acompañamiento real que permita que los comparecientes de fuerza pública tengan verdaderamente esas segundas oportunidades que vengo insistiendo. Gloria, apelo a tu optimismo, te percibo como una mujer optimista y sé que de todas maneras no faltan las señas a veces de problemas. Se habla del legado, de lo que nos deja la Comisión de la Verdad. ¿Qué piensas que nos deja esta comisión? Nos deja la esperanza de un país mejor, de que lo que yo decía ahora es posible sentarnos entre iguales, compartir entre iguales, vivir en un espacio todos. ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué? O sea, si somos todos con unos mismos objetivos, con unos mismos fines, ¿de qué vivir bien? De estar tranquilos. Yo pienso que este es un paso gigante, aunque falta muchísimo.
Y otra cosa muy importante es que haya oportunidades de educación, de empleo. Eso facilitaría también que esto se lleve a feliz término, que podamos vivir tranquilos, porque cuando usted vive en una situación donde no tiene una vida digna, usted no vive tranquilo. Donde a usted le falta para pagar los servicios, le falta para todo, es compleja la vida. Entonces la invitación también es a las personas gobernantes de todos los territorios en Colombia, que se pongan en el zapato de allá del campesino, que bajen allá, que no se queden en su oficina sentaditos, que bajen y conozcan territorio, conozcan cómo viven las personas de La Guajira, por ejemplo, que es un territorio hermoso, no lo conozco, pero lo he visto en imágenes y en de todo, no lo conozco, hermoso, pero con una pobreza absoluta, pero no pobreza al territorio, pobreza por los que gobiernan, que es muy triste para mí como Gloria, colombiana, granadina, antioqueña, que aquí en Colombia muera un niño de hambre, a mí me arruga el alma, y que a los gobernantes, que son los que manejan el recurso, todos los que tienen el poder, no les duela. Hasta que eso no pase, no va a cambiar, no va a cambiar, tiene que dolerles, tienen que bajarse a la altura de nosotros. Gloria, muchas gracias. César, muchas gracias. Los valoro muchísimo por el trabajo que están haciendo. No puedo sino decirles esa palabra, admiración. Y a ustedes los invitamos en la próxima emisión de las Memorias del Presente, Senderos de la Verdad. Dentro de 8 días, aquí por Teleantioquia, nos vemos de nuevo.